Hola, en este vídeo vamos a hablar de los Kickstarters de juegos en solitario que están abiertos ahora mismo. Sabéis que estos vídeos los hago cada 2 semanas, ¿vale? Y primero hablo de los juegos de mesa en solitario y después de los juegos de rol en solitario, ¿vale? Así es que vamos a empezar con este Town Constructor, un juego de 3 euros, el print and play, ¿vale? Es un juego de print and play y la campaña acaba el 24 de octubre. Pues lo digo, es un juego roll and write de print and play de 1 a 99 jugadores, donde somos un constructor de ciudades, ¿vale? Y el juego, pues bueno, es la clásica mecánica de lanzar 2 dados de estos roll and writes. Con estos 2 dados, lo que vamos a hacer, con uno elegimos qué 2 edificios vamos a pintar y con el otro aumentamos el valor de uno de estos tipos de edificios, ¿vale? Con esto, con el valor de mercado. Luego, pues jugamos así durante 15 rondas y si llenamos una columna o una fila, nos llevamos la puntuación de que tengan esos edificios y con un bonus por las áreas que haya, ¿vale? Pues por ejemplo en este bonus de los arbolitos pues te da un bonus. Y en solitario, como se juega, es con un reto que tienes que conseguir o puedes jugar a superar tu puntuación. Siguiente juego, The Devil's Eloquence, un juego de print and play de 5 euros o 15 euros si quieres todos los juegos de Rapsoda Games, porque este juego lo ha creado el creador del canal de YouTube, el Rapsoda Lúdico, y acaba la campaña el 30 de octubre. Es un juego en solitario que mezcla como rol y juego de mesa en solitario, ¿vale? Y ya lo digo que está creado por Raúl del Rapsoda Lúdico. Y vamos a ver, lo que tenemos que hacer aquí es reencarnamos un personaje que tiene que responder las preguntas de otro personaje clásico de la literatura de terror, como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o Drácula, o Frankenstein. Y el juego, como digo, es un print and play. Cuando acabe la campaña o poco después os mandarán el archivo que te lo tienes que imprimir, que no es mucho, ¿vale? Este componente del tablerito y unas cartas con 20 preguntas que puedes hacer. Y nada más, aparte de esto necesitas unos dados y unos tokens para moverte por aquí y poco más. La mecánica del juego pues es muy, muy sencilla. Tenemos que ir respondiendo preguntas y escribir nuestra respuesta. Y en la respuesta, dependiendo del número de palabras, ganamos puntos o no. Si tenemos menos de 5 palabras, perdemos un punto, ¿vale? Si tenemos más de 5 palabras, dependerá de cuántos adjetivos tengamos a partir de la quinta palabra, nos darán un punto. Y si no usamos adjetivos, pues no hay puntos. Y si mencionamos a nuestro interlocutor con el que estamos hablando en la respuesta, nos permite modificar uno de los dados que lanzaremos después. Porque después, una vez escrita la respuesta, tenemos que validarla, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es lanzar 8 dados menos el número de dados que nos quitaremos por cada palabra de más a partir de la quinta palabra que haya. Es decir, si has usado 7 palabras, pues te restas 2 dados de los 8 que tienes. Y con los dados que lanzas, pues cada uno es un dado de 6, ¿vale? Si sacas un 1 o un 2 es un negativo, si sacas un 3 o un 4 es neutral, si sacas un 5 o un 6 es un positivo. Si tienes más positivos, te mueves hacia la derecha, y si tienes más negativos, te mueves hacia la izquierda en el tablero. Y la partida acaba cuando has hecho 15 preguntas o si llegas a uno de los dos extremos del tablero. Y cuentas cuántos puntos has hecho. Si tienes más puntos que preguntas se han hecho, pues ganas, y si no, pues pierdes. Es un juego muy, muy original, ¿vale? No es para todo el mundo, es muy de nicho, pero a mí personalmente no me cuadro del todo, pero lo comprendí cómo se jugaba bien cuando vi los vídeos de librojuegos o de rol con cosas. Os invito a que vayáis a sus canales porque sus partidas están muy chulas. Siguiente juego, Slaughterville Director's Cut, un juego de $100 el juego base y acaba la campaña el 30 de octubre. Es un juego de cartas cooperativo de 1 a 6 jugadores donde somos un grupo de amigos que van a pasar unas vacaciones a Slaughterville y es un pueblo donde siempre pasan cosas de lo peor, ¿vale? Entonces, pues nuestro objetivo es sobrevivir. Es la reedición de un juego que este juego ya se lanzó, pero en esta reedición la caja es más grande y te permite guardar todas las expansiones que han sacado. Y básicamente, bueno, pues en el setup lo que tienes que hacer es pones tu mazo de personaje, luego pones otras 6 localizaciones, cada una con un mazo de cartas, y luego seleccionas el villano y coges su mazo también. Y en tu turno, básicamente lo que tienes que hacer es, tienes 2 acciones que pueden ser o moverte a una localización, cambiarte de objetos con otro personaje, o tener un encuentro en esa localización, leyendo una carta y pasando las pruebas que te vayan poniendo. Puedes encontrar con un loco y te ataca y puedes huir y demás. Luego, pues después de eso es el turno del villano que roba una carta de su mazo y que pasarán cosas malas, pero que si se acaba su mazo, pues ganas la partida. Y nada, parece un juego sencillito, pero más enfocado para los fans de este tipo de películas, así es que si sois vosotros a lo mejor os interesa.
Siguiente campaña, Davy Jones' Locker, Curse of the Ghost Ships. Esta es una expansión, ¿vale? Que cuesta $40 y si quieres el juego con la expansión son $120. La campaña acaba el 31 de octubre. Y bueno, es una expansión del juego este, Davy Jones' Locker, que es un juego cooperativo de 1 a 5 jugadores de 45 minutos por jugador. La expansión, pues bueno, trae un nuevo enemigo, que es la Banshee, y una nueva localización, que es la isla fantasma, donde tendrás que llevar el oro maldito que vayas recogiendo para poder invocar a esta Banshee. El juego, la expansión, lo que te añade es una mecánica de posesión, ¿vale? Que si te ganas 4 maldiciones, te poseen y empiezas a atacar a tus aliados. Y bueno, aparte también, pues más cartas de equipo y una mecánica nueva de ataque que se llama Sifón, ¿vale? Para pelear contra la Banshee. ¿Vale? Las tenéis por aquí. Estas son las monedas malditas, la mecánica de posesión que os contaba, más cartas y esta técnica del sifón. Y bueno, la mecánica del juego se divide como en 2 actos, ¿vale? En el primero pues vas comerciando en puertos y atacando naves enemigas y así vas mejorando tu barco. Y en cada turno hay un evento que cambia el estado del juego y cada vez que sales al mar pues te pueden pasar o cosas buenas o cosas malas. Y después empieza el acto 2, que es cuando se despierta el Kraken y hay que dar la vuelta al tablero, ¿vale? Y pelear contra él y con sus tentáculos, ¿vale? Este es el acto 2. Y te salen así, pues esto, los tentáculos que hay por ahí y demás. Te tienes que enfrentar a él y a ver si lo derrotas. No hay eliminación de jugadores, ¿vale? Si lo juegas con personas. Y si te matan, pues otro jugador te puede rescatar y ponerte a trabajar en su barco, ¿vale? Pudiendo hacer acciones exclusivas solo para los tripulantes del barco. Seguimos con Dungeon Date Roll and Write y juego de rol, ¿vale? Son $5 el Roll and Write y $25 el juego de rol. Y 49 los dos si quieres además el juego de cartas original de Dungeon Date. Sale el 31 de octubre. Y como digo, esta campaña son 3 juegos a la vez, el juego de rol, Roll and Write y un juego de cartas que ya salió, pero lo están reeditando. El juego de rol no es que esté pensado para solitario, pero básicamente es un juego ligero en el que vamos de mazmorreo y luego podemos irnos a desfiles de moda y ser los mejores vestidos de la ciudad. Luego el Roll and Write es este Roll with Style, que es un juego que se puede jugar en solitario y el juego pues es lo típico de lanzar dados, elegir uno y abrir la puerta correspondiente. Y te saldrá un monstruo y puedes elegir hacerte su amigo, tener un romance con él o matarlo, dependiendo de los iconos de los iconos de estilo que tengas, ¿vale? Y luego aparte el juego de cartas es el Dungeon Date, es el juego de cartas que ya salió y es un juego que no es nuevo, es de 1 a 4 jugadores de 30 minutos y que si te perdiste la campaña cuando lo sacaron, ahora tienes la oportunidad de reimprimirlo. Siguiente juego, cajote, Erune Light and Darkness, 89 € la expansión, ¿vale? Porque esto es una Light and Darkness, es la expansión, y 215 € el core más 2 expansiones, incluida esta. La campaña acaba también el 31 de octubre y bueno, digo, es una expansión. El Erune es un Dungeon Crawler de 1 a 5 jugadores que ya salió, de 30 minutos por jugador y se puede jugar cooperativo o uno contra todos. Si tienen suficientes peticiones, lo traducirán al español, ¿vale? Y igual, si tienen suficientes peticiones, pueden sacar una versión de standees más barata que esta, ¿vale? Porque esta es con miniaturas. Tiene una campaña que dependiendo de quién gane, ¿vale? Si gana el oro oscuro o los malos, vas por un lado, y si ganan los buenos, pues cambia de un lado para otro. Luego también es un juego con app, ¿vale? Es decir, que si no te gustan las apps, huye de este juego porque la app lleva toda la narrativa, los eventos donde puedes tomar decisiones y pasa algo, descubrimiento del mapa, los tesoros, el comportamiento de los enemigos en cooperativo, te sirve también de tutorial, progreso de los personajes, vamos, que tiene de todo. Hasta le puedes hacer preguntas respecto a las reglas, ¿vale? Tiene una IA que te resuelve las preguntas. Y bueno, pues en el juego pues vas a tener que ir descubriendo una mazmorra, ¿vale? Vas teniendo eventos y vas hablando con NPCs que por ahí, puedes usar tus pociones, atacar monstruos, coger los tesoros y usar habilidades únicas de tu personaje. Y luego, pues bueno, tienes un árbol de habilidades, ¿vale? Por el que puedes subir y para ir mejorando tu personaje. Siguiente, Obsession Characters Expansion, otra expansión para este juego Obsession que está muy bien valorado para solitario, ¿vale? Este te viene $21 con unas monedas de metal, que si quieres pedirlo las puedes pedir, $28 es la expansión y $39 la expansión más las monedas. Esta campaña acaba también el 31 de octubre
Y bueno, como digo, es una expansión para Obsession que cabe dentro de la caja grande de la segunda edición. Y las monedas de metal que son estas de aquí para el juego. En esta campaña dicen que no se puede conseguir el juego base ni sus otras expansiones, pero que están reponiendo en todo el mundo, así es que debería estar más o menos disponible para quien lo quiera conseguir. Aquí tenéis las monedas que el tío pues se vanagloria de que son las monedas más pesadas del mercado, así que si queréis tener monedas pesadas, esta es una buena oportunidad. Y aquí, bueno, pues luego este es la expansión, que básicamente lo que añade es un tablerito que se pega al lado del tablero que tuvieran. Y cuando normalmente pasabas, ahora tienes la oportunidad de invitar a otros nuevos personajes que están en este tablero. Y bueno, pues tienes por ahí los personajes, esto es lo que digo, cuando se puede pasar, pues ahora puedes hacer esto. También añade un módulo donde puedes cambiar uno de los personajes con los que empieza tu familia, ¿vale? Que esto es una familia de la época victoriana y demás, y están peleando por a ver quién es para si se meten en la jet set de las familias. Y bueno, puedes cambiar un personaje de tu familia por un miembro distinguido, que sea un miembro distinguido de tu familia. Y luego, bueno, otros módulos que añaden nuevos objetivos que te dan puntos de victoria, nuevos invitados, losetas, un modo cooperativo que todavía no se ha revelado cómo va a ser, y 12 nuevos oponentes para jugar en solitario. Siguiente juego, Ghostface, el juego, ¿vale? $59 vale el juego y acaba la campaña el 31 de octubre. Y es un juego de Ghostface, el de Scream, ¿vale? Básicamente, de 1 a 4 jugadores, que sigue las mismas reglas que los juegos anteriores sobre películas de asesinos, con alguna cosilla nueva, ¿vale? Porque esto es una saga de juegos que ya han sacado algunos anteriores y siguen las mismas reglas que los anteriores. Y nada, pues en este juego Ghostface se dirige a un cine donde está lleno de gente, donde van a sacar una película de terror y se acerca allí para ver si puede cargarse a alguien. Entonces tienes que pararle antes de que llegue allí. Este es el tablero por el que se va a ir moviendo Ghostface, ¿vale? Tienes que hacer como una rutilla por aquí y en cada turno pues lanzas unos dados que te dicen si tienes que robar una carta con eventos o cuándo se mueve Ghostface y demás. Tienes también este spinner, ¿vale? Para saber los resultados de las pruebas, que puede ser de sí o no, o qué tipo de ataque te hace Ghostface. El juego incluye un add-on, que es un juego pequeño de colocar losetas hexagonales, que es exclusivamente en solitario, pero no sé mucho más. Siguiente juego, The Pirates Map, un juego de 3 euros, también acaba la campaña el 1 de noviembre, y es otro juego roll and ride de piratas, de 1 a 4 jugadores, aunque pueden jugar más, pero bueno, 30 minutos de duración y está en español, ¿vale? Básicamente es un juego en el que gana el pirata que más tesoros reúna. Y lo que tienes que hacer en cada turno, pues un jugador tira 3 dados y cada uno elige 2 dados para usar como coordenadas de este mapa de aquí. Y con un tercer dado pues pinta un símbolo u otro. Y te llevan los toseros pues cuando rellenas filas y columnas, ¿vale? Pues dependiendo de cuántos símbolos de un mismo estilo elijas o juntes, accedes a más o menos premios de estas islas que hay alrededor. Juego sencillito de roll and ride. Siguiente, Villagers of the Oakdale. 5 euros el juego core, el básico, y 10 euros el juego completo con 4 mapas nuevos y el modo de campaña para solitario. Acaba la campaña el 1 de octubre y es un juego roll and ride de 1 a 100 jugadores de 30 minutos de duración. Y básicamente en este somos unos colonos que tenemos que gestionar nuestro pueblo y en el juego lanzamos dados y cada dado lo colocamos como en un rondel. A ver si sale aquí. Cada dado lo lanzamos en este rondel de aquí y lo colocamos y elegimos qué dado queremos usar y vamos cogiendo los recursos desde los de fuera hasta los de dentro y a partir de ahí vamos haciendo combos. Comentan que en la campaña, además, que es más que un pasatiempo y que el juego tiene cierta profundidad, ¿vale? Así que si os interesa, aquí lo tenéis. Siguiente juego, Ezra and Nehemiah. 42 euros, acaba la campaña el 2 de noviembre. Es el cuarto juego de esta antología de la antigüedad de Garfield Games, ¿vale? Ambientado en el antiguo Jerusalén. El juego tiene pues mecánicas de cartas multiuso, gestión de mano, colocación de trabajadores y gestión de recursos. Es un juego de 1 a 4 jugadores y de 2 horas de duración. En el juego vamos a tener que construir un templo y vamos a reparar los muros, enseñar el Torah a los exiliados que vuelven y cosas así. Y del juego no explican mucho más, aparte de poner 1000 vídeos que podéis ver si os interesan, ¿vale? Que están por aquí abajo y tienen las reglas por aquí. Por mi parte, decir que de esta antología solo he jugado al Legacy of You,
que es exclusivo en solitario y me parece un juegazo. Y que por cierto dentro de poco subiré una reseña cuando me acabe la campaña, ¿vale? Y también está el Muro de Adriano, que es un roll and ride que tiene muy buenas críticas. Y de este Ezra y Nehemia, la gente que lo ha probado dicen que se junta lo mejor de todos estos juegos y los mejora. Así que tiene pinta de que va a ser un buen juego. Siguiente, Flame and Fang, $39 el juego y acaba la campaña el 2 de noviembre. Es un juego de deck building de 1 a 4 jugadores, de 45 a 60 minutos de duración y creado por la gente del canal One Stop Coop, ¿vale? Que son estos de aquí. En el juego pues somos unos bebé dragones que tenemos que gestionar cómo crecemos y enfrentarnos al final a un boss, aunque antes nos podemos ir moviendo por un mapa que es hexagonal y derrotando minions para poder equiparnos y hacernos más fuertes. El juego tiene una campaña de 8 capítulos con un mazo exclusivo para cada uno, aunque se pueden jugar partidas sueltas y tendremos mejoras permanentes en nuestro mazo. Entre capítulos, ¿vale? Vamos a ir mejorando el mazo, aparte de las mejoras que hagamos durante la propia partida, que cuando metes una carta tienes que quitar otra del mazo que ya tengas, así es que el mazo siempre va a tener el mismo número de cartas. Y bueno, el juego en cada turno lo que vamos a tener que elegir es si queremos volar, atacar o cazar, ¿vale? Limitando las cartas que podamos jugar en ese turno. Tenemos recursos que van a servir para hacer crecer al dragón, pero que también se pueden usar como acciones especiales, como robar una carta más, cambiar el tipo de acción de una carta distinta para, en vez de volar, cazar, pues cambiarle el tipo de carta. Y también en cada turno podemos preparar una carta que te la guardas para futuros turnos y así te vas preparando como el mega super combo para contra el boss. Y como digo, cada capítulo pues tiene su story deck, así es que cada capítulo va a tener cositas diferentes y prometen bastante rejugabilidad. Siguiente campaña. Esta campaña son 19 euros y acaba el 4 de noviembre y son 3 juegos. Son 3 juegos bastante pequeñitos, ¿vale? Por 19 euros te lleva los 3 y por 79 euros te incluye los 3 juegos más el tablero del de Argonauts y el de Deus Ex Machina, ¿vale? No entiendo muy bien cómo lo hacen. Supongo que son juegos de cartas muy sencillos, pero que si quieres el tablero, pues lo puedes tener también. Y bueno, básicamente, pues no he explicado mucho, ¿vale? De este Argonauts es un juego familiar de 1 a 4 jugadores, cooperativo y de gestión de recursos. Y luego los otros dos, es el Deus Ex Machina, es de un juego competitivo de 2 a 4 jugadores y el otro también es otro competitivo de 2 jugadores. Siguiente juego, The Witcher Path of Destiny, $55 el juego y acaba la campaña el 7 de noviembre. Es un juego de cartas de construcción de tablero, competitivo, de 1 a 5 jugadores, de una hora y media de duración. Y no me queda claro cómo se juega después de ver la campaña, pero básicamente es un juego de gestión de mano y al final de cada turno pues consigues unos... A ver si aquí tenéis los vídeos donde explica más o menos. Tienes un card drafting, ¿vale? Que te vas haciendo con cartas, luego tienes la gestión de las manos y demás y después dependiendo de las cartas que vayas a jugar después, pues te llevas unos iconos que después de cada turno pues se van poniendo aquí en este librito y después de 3 turnos pues vas a hacer continuar la historia, ¿vale? Y la historia se divide en 3 capítulos, es decir que en 9 turnos se acaba la partida. Y el juego pues viene con 3 historias distintas que se pueden jugar por separado y que no forman una campaña. Y bueno, pues el juego pinta que va a ser súper abstracto, ¿vale? Las cartas son tienen 2 símbolos y poco más y un color y no tienen ninguna conexión temática realmente, pero bueno, al final le meten como estos epílogos de la historia que vas avanzando para que te acuerdes que estás jugando a The Witcher y no a cualquier otra cosa. Pero bueno, siguiente juego, Fall of Lumen, 59 euros y acaba la campaña el 9 de noviembre. Juego de 1 a 4 jugadores, de 45 minutos por jugador. El juego tiene mecánicas de deck building, ¿vale? Puedes comprar cartas de un mercado abierto, ¿vale? Y tienes construcción de tablero también. Las cartas las vas bajando al tablero y vas ganando sus habilidades. También te mueves por un tablero, ¿vale? Este tablero de aquí que tiene como 8 regiones, creo. Y vas consiguiendo recursos que vayas necesitando dependiendo de los que necesites en cada momento. Comentan que las cartas se pueden jugar en 2 maneras. Una por el efecto que hay aquí, o puedes jugarla por los iconos de habilidad que te vienen aquí. Un poco como hacen en el Arkham LCG, ¿vale? Y en el juego, pues bueno, vamos a competir por ser los que más agentes podamos infiltrar en este sitio que se llama Lumen. Siguiente juego, Assault Sicily 43 Gela Beachhead. 100 euros el juego, ¿vale? Y acaba la campaña el 12 de noviembre. Veis que es un wargame táctico de tipo Ex Encounter de la Segunda Guerra Mundial y que pasa durante la guerra, el aterrizaje en Gela Beachhead en julio de 1943.
Es el segundo volumen después de Assault Red Horizon 41, que fue en el frente este. Bueno, es un juego de complejidad media, de 1 a 4 jugadores y de 1 a 3 horas dependiendo del escenario. Tiene un libro de campaña de más de 100 páginas y como 800 fichitas, ¿vale? Para darle rejugabilidad, cada misión tiene 2 maneras de jugarlas, con un setup histórico o con uno ficticio. Y cada partida en una misma misión puede cambiar de en qué recibes unas cartas de formación que te dan el número y tipo de unidades con las que empiezas cada vez. Y bueno, en cada turno tienes un número de órdenes que no te permitirán activar a todas tus unidades en ese turno, así que tendrás que elegir en secreto cuáles vas a activar. Y el combate es sencillo, ¿vale? Lanzando unos dados que serán más poderosos dependiendo del color del dado y que puedes aumentar el color del dado que lanzas dependiendo de la situación. Si estás en cobertura, pues a lo mejor lanzas un dado de un color superior. Y así. Tenéis las reglas de preproducción, ¿vale? Para descargar, por si le queréis echar un ojo. Y siguiente juego, de Morrison Game Factory. Es un juego de $39 y acaba la campaña el 16 de noviembre. Es un juego de tipo escape room, ¿vale? De 1 a 3 jugadores y de 2 a 4 horas de duración. La historia es que te llega una caja con elementos de juegos de mesa de una editorial abandonada y según la investigas, pues vas descubriendo la historia de qué pasó con esta fábrica, ¿vale? Y qué pasó con ellos. No explican nada más porque sería spoiler. El juego tiene elementos físicos con los que jugar e investigar y a la vez tienes pues otros elementos que tienes que investigar en internet. Y el siguiente juego es este Hydra. Es un juego de 50 euros que acaba la campaña el 17 de noviembre. Es un juego cooperativo de 1 a 4 jugadores de 30 a 60 minutos de duración, independiente del idioma y con modo en solitario. En el juego pues tienes que defender una ciudad de una hidra que te está atacando entre todos los jugadores, pero al final solo gana uno, por eso es semi-cooperativo. El que mejor lo haga, pues es el que gana. En tu turno pues vas jugando cartas de tu mano o de las que están aquí en la mesa y puedes moverte de casilla, ¿vale? Puedes cortar parte de las cabezas de la hidra o poner barricadas o apuñalar a tus amigos o teletransportarte, cosas así. Y cada carta de las que vayas usando, luego la hidra las va a usar en su turno para contraatacar. Y bueno, estos son los juegos de mesa en solitario. Voy a deciros para mí quién es el ganador de estas semanas, ¿vale? Hay veces que me olvido de esta sección, pero es una sección que me gusta hacer. Y para mí, el que más me interesaría de todos estos sería el Ezra and Nehemia, de Graphil Games, porque yo creo que es el que más hype tengo de todos los que he visto. El Flame and Funk creo que también puede ser un juego bastante curioso, ¿vale? Puede estar curioso, pero no me llama menos. Y por supuesto la expansión del Obsession, que yo como no le tengo no me interesa mucho, ¿vale? Pero como es un juego tan bien valorado, seguro que está bastante bien. Y ahora, bueno, me gustaría hacer las menciones especiales, ¿vale? Esta es una sección en la que os voy a hablar de los juegos que a lo mejor no me llaman tanto, o no, bueno, no que me llamen tanto, sino que apenas están patrocinados o que parecen un poco cutres, ¿vale? Hay algunos que parecen bien, pero no los patrocina nadie, y al revés. Así es que, bueno, vamos a hacer un repaso rápido y lo vais viendo, y si a algunos interesa, pues le echéis un ojo. Empezamos con este Revelation Abyss de $115. Acaba la campaña el 9 de noviembre. Un juego de fantasía que veo que te vas moviendo por un mapa y juegas los combates como en un grid de cartas. Siguiente, Idea Improbable Dungeons Eccentric Adventures, $65 y acaba el 9 de noviembre. Es un dungeon crawler cooperativo de 1 a 4 jugadores y bueno, es un juego que vas lanzando dados, un juego ligerito de lanzar dados y para ver qué monstruos te salen y ver quién derrotas y las acciones que puedes hacer y demás. Siguiente, Molly House, un juego de $60 que acaba el 10 de noviembre. Juego de cartas como de roles ocultos, ¿vale? En el que Ricky Royal está trabajando en el modo solitario, ¿vale? Así que a ver cómo lo hace esto. Otro, Attack and Defense de Game of Kings, $34 y acaba el 12 de noviembre. Y es un juego de estrategia de cartas de 1 a 2 jugadores. Y por último, de los juegos de mesa, ahora sí que sí, In the Depths, $55 y acaba la campaña el 13 de noviembre. Es un dungeon crawler de campaña de 6 a 9 escenarios con toma de decisiones y no tienes ni clases ni roles y cada personaje de 6 que hay, pues cada uno tiene una baraja que se puede construir con mecánicas de deck building. Y ahora vamos a pasar a los juegos de rol en solitario, ¿vale? Así es que empezamos con este Knight, que cuesta $35 el hardbook y $10 el PDF. La campaña acaba el 5 de noviembre. Es un juego de rol de fantasía, de fantasía medieval, de 1 a 6 jugadores y de 3 horas de duración.
duración, por lo que dura una partida de rol. El juego está basado en mecánicas de Into the Oath y es un PBTA. El sistema de juego es un D20 y que lanzas un éxito cuando lanzas por debajo de un número. Y en el juego, da igual lo que hagas, siempre eres efectivo, ¿vale? Lo que pasa es que las tiradas de dados sirven para saber cuán efectivo eres. Y bueno, es un juego de storytelling cooperativo, pero añade la opción de solitario, ¿vale? Así que tendrá un modo solitario añadido. Siguiente, Pocket Chronicles. Esto es una serie de notebooks, ¿vale? De libritos para escribir tus cosas de creación de mundos y demás, que son 12 libras un par de notebooks o 26 libras los 5 notebooks que te vienen. Y bueno, son pequeños libretos en los que, bueno, la campaña acaba el 17 de noviembre, ¿vale? En los que tienes, que te ayudan para crear tus propios mundos. Y tienes herramientas de world building, tablas para generar el mundo, prompts para la cartografía y demás. Y bueno, pues vais viendo en las hojas pues que tiene para guardar tus NPCs, objetos, cronologías, sistemas de magia, facciones, árboles familiares, muchas cosas. Pero bueno, en sí no es un juego, es simplemente páginas en blanco que las podéis usar para escribir aquí vuestras cosas. Y por último, no hay mucho de rol en solitario estas semanas, ¿vale? Tenemos por $12 el PDF y 51 si quieres añadir este juego más un juego físico, un juego de mesa que se llama Dungeon Maker Deluxe, que también está dentro de esta campaña. Pero bueno, el PDF y el juego de rol en solitario es este de What Lies Beneath, que acaba el 17 de noviembre. Y es un libro-juego exclusivo en solitario que mezcla libros de Elige tu propia aventura clásicos con mazmorreo tipo Dungeons and Dragons. Y nada, pues te van introduciendo las reglas poco a poco, vas aprendiendo según aprendes. Los dados, aparte de lanzarlos para las pruebas de estadística, pues hay veces que tienes que fliquearlos y cosas así. Y bueno, en la campaña incluyen también otros 2 juegos de mesa, uno de cartas y otro de construcción de tablero, que también se pueden jugar en solitario o con más jugadores. Y como digo, si lo quieres en físico, el libro, lo tienes que añadir, por lo que he entendido, también con el juego físico de Dungeon Maker Deluxe y por $51. Y nada más, hasta aquí el vídeo de Kickstarters en solitarios abiertos a día de hoy. Seguidme si queréis ver más vídeos como este, cada 2 semanas lo hago. Dame un like si os ha gustado y dejadme en comentarios qué juego de todos los que hemos visto hoy os llama más la atención. Venga, hasta luego.